Hola, aquí te comparto un spoiler de Best Friend de series basado en el libro. Mientras procedía a pagar la cuenta, King de repente soltó una oración y salió del restaurante para contestar el teléfono. Después de 10 minutos no volvió, incluso cuando se entregó la comida. La persona no mostró ninguna señal de su regreso, por lo que tuve que comer primero mientras lo esperaba. Después de casi comer la mitad de la comida, King se recostó con una cara oscura. He comido con King en la misma mesa muchas veces, y a él siempre le gusta bromear conmigo y hablarme durante las comidas. Pero la cena de hoy simplemente estuvo llena de silencio. La otra parte no parecía tener la voluntad de contarme lo que pasó. King no parecía tener un buen humor. ¿Con quién estaba hablando? Si vuelves a mirarme la cara, se te cobrará una tarifa de visualización. La voz baja sonó. La otra parte levantó la vista de la comida frente a él. Sus ojos se encontraron con los míos. Me congelé y me sentí un poco avergonzado por haber sido atrapado en el acto. King, ¿pasa algo? Wea, ¿acabas de hablar por teléfono con tu ex cónyuge? Las palabras literalmente salieron de mi boca. Estaba tan asustado que apreté los dientes y me tapé la boca. Nunca diría algo así en circunstancias normales, pero cuando me enfrenté a King, mi sistema de autocontrol pareció fallar en un instante. King, ¿ex compañero de cama? ¿Por qué crees eso? Cada vez que esas personas llaman, te gusta pararte en otro lugar y hablar por teléfono. ¿No es así? Pregunté de vuelta. Recuerdo una vez que dijo que iba a fumar, pero al parecer lo llamó una chica. No me gusta que la gente mienta y no entiendo por qué me miente. Solo dilo claro. ¿Por qué tiene derecho a tener algún contacto con algunas personas? Solo soy su compañero de cama y no soy calificado para interferir en los asuntos privados de los demás. King. Bueno, acaba de llamar. Lo admití con desdén, y me tomó un momento para sorprenderme. Luego sigo comiendo como si nada hubiera pasado. Pensándolo un poco más profundo, es normal que coquetee con varias personas al mismo tiempo. Es solo que mi corazón no parece estar de acuerdo con esta idea. Wea, ¿qué pasa? Llamó para preguntar si ustedes dos podrían volver a estar juntos. King, tal vez, pero solo he dejado claro a todos los que llamaron, y no planeo volver. ¿Por qué? Porque si vuelvo, nuestra relación terminará. El hombre de rostro sombrío terminó de hablar con una leve sonrisa en la comisura de su boca. Miré hacia abajo y miré el plato. No quería que nadie más viera mi actual expresión complicada. No quiero terminar contigo. Eres el más cómodo en la cama. Inmediatamente se convirtió en una leve sonrisa. Mi rostro se condensó e inmediatamente levanté mi vaso de agua para beber un poco de agua. En realidad, fue mi madre quien llamó hace un momento. Dijo King de repente cuando estaba a punto de poner el último bocado de espagueti en mi boca. ¿Quiere que vayas a casa? King. No. Me pidió que fuera a una cita ciegas. En este momento el tiempo pareció detenerse y los alrededores quedaron en silencio en un instante, como si yo fuera el único que quedaba en el restaurante. Él solo dijo, cita a ciegas. Uea, ¿entonces a ti te gustaría ir? King. ¿Y tú? ¿Quieres que vaya? Su pregunta retórica me dejó atónito por un momento. Su expresión en blanco me hizo preguntarme. Depende de ti, respondí secamente, sintiendo que el espagueti que acabo de poner en mi boca era un poco soso, pero pensé que este espagueti estaba delicioso antes. La otra parte seguía sin expresión, y después de que King hizo un en su garganta, la conversación entre nosotros terminó repentinamente y cenó frente a mí en silencio. Sé que sus padres están preocupados por él, por lo que harán todo lo posible para solucionar las cosas para su hijo. La mayoría de los padres quieren ver a su hijo casarse y les gusta usar citas ciegas. Creo que para encontrar la pareja adecuada es necesario encontrar a la persona más adecuada para la vida, y tal vez algunos intereses comerciales involucrados. Pero, ¿es realmente justo para aquellos que se ven obligados a formar parejas?